Dicen los dioses que la suerte favorece a los intrépidos. A lo largo de la historia existen múltiples ejemplos de este principio. Pero quizás uno de los más representativos fue la llegada de Julio César a Egipto con una sola legión. La guerra civil había dado un vuelco definitivo a su favor tras la derrota de Pompeyo en Farsalia. El granero del imperio, como los romanos llamaban a Egipto, había cambiado de manos y ahora estaba bajo su poder. César llegó a Alejandría con una legión mermada procedente de Tesalia, posiblemente la 10ª que era su preferida. Quería tomar el control de la capital de modo que se adelantó con un destacamento naval de 3.200 hombres, 800 caballos y 10 galeras de Rodas. Aquella infantería de élite saltó de sus naves y tomó las playas de la Ensenada y del puerto sin necesidad de luchar. César había dado órdenes a una segunda legión al mando de Fusio para que se le uniera. Las tropas habían luchado tanto y estaban tan cansadas que no podían seguir el ritmo frenético de su general. A medida que los veteranos de la Galia desembarcaban, se ponían en formación ante su general para pasar la revista y preparar la entrada del ejército a la capital. Los capitanes de su flota le informaron de que una vez desembarcadas las tropas, sería prácticamente imposible volverse atrás. En esta época del año el régimen de vientos imposibilitaba la salida de las naves de Alejandría. De modo que tendrían que asumir una especie de autoaislamiento voluntario, en una ciudad cuyos gobernantes y pobladores les eran hostiles. Otro de los aspectos que tendrían que considerar los romanos, sería el de las luchas intestinas entre los diferentes sucesores al trono de Egipto. El rey Ptolomeo veía con malos ojos la llegada de todas aquellas tropas. Consideraba que Egipto debía de tratar a Roma de igual a igual y no como una simple provincia súbdita. Para ganarse el favor de su nuevo amo, el faraón Ptolomeo le entregó la cabeza de Pompeyo. Dicen que César, al verla, lloró amargamente dolido por el final que había tenido su antiguo enemigo y compañero. La ciudad estaba constituida por una doble ensenada naval partida por un dique que unía la península del Faro con las murallas. En una de las ensenadas estaba amarrada la antigua flota de transportes de Pompeyo. Tras la guerra, había quedado atrapada allí. La formaban un total de 50 galeras que César precisaba para sus futuras campañas. El general comprendió que controlar este dique sería primordial para defender la ciudad y estableció sus cuarteles en un lugar donde pudiera controlarlo. Los 3.200 hombres de César desfilaron por las calles de Alejandría ante el odio de sus habitantes y las reticencias intrigantes de una corte enferma, que solo sabía confabular y tramar conspiraciones a sus espaldas. El acuartelamiento de sus fuerzas se hizo en el mismo Palacio Real de Alejandría, tomando el teatro y las murallas del puerto como enclaves de referencia para una hipotética defensa. Tras alojar a sus fuerzas en el edificio principal, se dirigió al puerto para inspeccionar la antigua flota de Pompeyo. César estaba pletórico por el botín conseguido, y bromeaba con sus comandantes acerca de las aventuras que les depararía aquella campaña. Ptolomeo estaba descontento por el creciente apoyo que César daba a Cleopatra. La herencia del trono estaba en juego, de modo que marchó con el ejército que su general había levantado para recuperar la ciudad. El nombre de este general era Aquila y estaba al mando de 20.000 hombres. Entre sus filas se contaba un gran número de corsarios, bandolero de Siria y de Cilicia, así como legionarios leales al viejo Pompeyo que habían vuelto a alistarse. Todos esos hombres tenían ahora la mirada puesta en el lejano faro de Alejandría.